nosotros llevamos ya trabajando en esto un par de años. Queremos hacer esta sesión para compartir un poco de lo que, como él decía, hacemos día a día y pues que ustedes también puedan, digamos, empaparse de lo que esto realmente es, de seguir la huella real del mercado y no caer en las trampas de lo que es el chartismo, soporte de resistencia, martingala, ondas de Elliot. Aquí pues es una invitación a que nos descarguemos de todo lo que traemos, ya que vamos a ver algo que es, digamos que en términos de complejidad más sencillo, pero es la forma en la que realmente se comporta el mercado, que es un fractal. Y pues nada, gente, yo creo que podemos empezar. Entonces, primero quisiera preguntarles, Félix, Jesús, ¿tienen alguna duda? Yo creo que hasta el momento, pues vimos un esbozo de lo que es. Ya vamos a ver más específico. ¿Hasta el momento les surge alguna duda o podemos continuar? Todo bien. Listo. Por mi Entonces, parte. bueno, Yo también opino que hasta ahora ha estado muy claro. perfecto. Yo apenas estoy empezando, haciendo los primeros pinitos, entonces, o sea, opinar más bien poco, Listo. pero sí le pongo bastante cuidado. Vale, listo, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Entonces, pues yo quisiera, antes de continuar con lo que va a ser las reglas de la fractalidad, yo quiero definir y poner contexto a lo que estamos haciendo acá. Yo quiero que ustedes sepan que lo que nosotros hacemos es una estrategia de smart money. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir dinero inteligente. Básicamente la estrategia se basa en seguir el rastro de las instituciones en el mercado. Entonces, vamos a ver que el dinero se mueve sí o sí a resultado de las acciones que llevan a cabo los grandes inversores. ¿Quiénes son los grandes inversores? Fondos de cobertura, bancos centrales, gobiernos. Ellos son los que mueven el mercado. Nosotros realmente como inversores particulares no tenemos la cantidad de dinero que es en el mercado de Forex. Forex es el mercado más grande y líquido del mundo. Trillones de dólares por día, por sesión. Y entonces sucede que en efecto el mercado de Forex es un fatal. Definámoslo rápidamente. Sí misma de forma infinita. ¿Listo? Eso es un fractal. Y nosotros nos vamos a ver que la generación del mercado es un fractal, porque vamos a ver que vamos a encontrar patrones geométricos similares en velas de 1 hora o en velas de 1 minuto o en velas de 15 minutos. ¿Listo? Y entonces, ¿a cómo le llamamos a toda esta fractalidad? A todo el algoritmo que mueve esto, le llamamos el IBDA. El IBDA es el Interbankary Price Delivery Algorithm. ¿Listo? Entonces es el algoritmo interbancario que entrega el precio. Es decir, es el espacio virtual, es la razón virtual por la cual se mueve el mercado en realidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esta estrategia de fractalidad es que vamos a entender ese algoritmo de entrega de precio. Vamos a entender exactamente cómo es que se comporta lo que llamamos el fractal y cómo lo vamos a ver. Entonces, pues primero yo quisiera sentar un poco lo que hizo Alejo, que fue mostrarles cómo funciona una estructura. Entonces vemos que las estructuras están compuestas por puntos altos y bajos, como él mencionó. Entonces vemos que esto es un punto alto, y luego vemos que entonces tenemos un punto bajo aquí, y entonces vemos que luego se genera un alto más alto, es decir, un higher high, que sería este, y luego se genera un lower high, es decir, un bajo más alto que el anterior bajo. Y así vamos generando la estructura. Entonces, vamos a poner y establecer la siguiente regla. Cuando vemos una consecución de altos más altos seguidos de bajos más
bajos más altos que el anterior, es decir, un higher low, estamos en una estructura alcista. Y cuando vemos una consecución de bajos más bajos, es decir, de lower lows, seguidos de altos más bajos, es decir, lower highs, entonces vemos aquí el lower low y vemos aquí el lower high, estaríamos en una estructura bajista, que fue básicamente lo que explicó Alejandro. Entonces, un lower low seguido de un lower high sería una estructura bajista. Y entonces, ahora vamos a empezar a dar reglas para que podamos ver esa fractalidad. Esto lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Y entonces, vamos a poner aquí reglas para establecer un fractal. Entonces, la regla número 0 va a ser identificar el order flow, es decir, la tendencia, es decir, si es alcista o si es bajista, es decir, si vemos higher highs seguidos de higher lows o si vemos lower lows seguidos de lower highs. Esa sería nuestra regla número 0, definir qué tipo de tendencia tenemos en este momento. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de lo que se vería un esbozo del mercado y veríamos algo así. Entonces, vemos que aquí tendríamos un higher high y a este higher high, es decir, a este alto más alto, lo está sucediendo un bajo más alto que el anterior bajo, es decir, un higher low, y a este higher low lo siguió luego un higher high, es decir, un alto más alto que el anterior alto. Entonces, la definición se da basada en el anterior punto estructural. Y luego a este higher high lo siguió otro bajo más alto que el anterior bajo, es decir, un higher low. Ahí entonces ya habremos completado la regla número 0, que es definir el order flow. Entonces sabemos que si hay una consecución de higher highs y higher low y higher high y higher low, tenemos una estructura alcista. Ahora, entonces vamos a empezar ya con las reglas como tal. Entonces pues es importante decir que cada vez que nosotros busquemos una entrada en el mercado, cada vez que queramos hacer un trade, lo que necesitamos es validar el fractal previo. Y el fractal, es decir, el fractal lo vamos a definir como esta zona comprendida entre los puntos estructurales, higher high, higher low. Y lo hacemos pues para determinar zonas de alta probabilidad y que podamos poner posiciones en el mercado, así como identificar la liquidez. Entonces, ahora vamos con la regla número 1. La regla número 1 sería buscar el último punto estructural. Es decir, si estamos en una estructura alcista, estaríamos buscando el último higher high. Y si estuviéramos en una estructura bajista como la que vemos acá, estaríamos buscando el último lower low. En este caso sería este. Entonces, regla número 1, encontrar el último punto estructural previo al precio actual. Ahora, vamos entonces con la regla número 2. La regla número 2 sería que vamos a mirar que dicho punto estructural, entonces vamos a ponerlo como ver que el punto estructural genera un quiebre con cuerpo de vela. Es decir, una mecha no nos sirve, tenemos que ver que se haya generado un quiebre con el cuerpo de una vela. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, vamos paso a paso. Primero, con este ejemplo, definimos el order flow que dijimos que es alcista. ¿Por qué? Porque hay una consecución de higher high y higher low. Luego, la regla número 1 fue identificar este punto alto más alto, este punto estructural. Ahora lo que queremos ver con la regla número 2 es que este punto estructural haya generado un quiebre con cuerpo de vela en el futuro. Es decir, que dicho punto estructural haya sido quebrado por el precio en el momento futuro. Esto nos validaría entonces la estructura. Ahora,
Vamos a la regla número 3. La regla número 3 es que vamos a mirar desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre. Entonces, número 0, miramos el order flow, ya sabemos que es alcista. Número 1, buscamos el punto estructural. Como es alcista, el punto estructural que buscamos es el higher high. Lo seleccionamos, lo marcamos. Número 2, vemos que ese punto estructural haya generado un quiebre. Y número 3, ¿desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre? En este caso, el precio vino desde este punto a generar dicho quiebre. Es decir, desde el higher low. Ahora, vamos con la regla número 4. La regla número 4 es que vamos a ver hasta dónde llegó el precio. Es hacernos la pregunta, ¿hasta dónde llegó el precio? En este caso, entonces, miramos. Regla número 0, order flow. Regla número 1, punto estructural. Regla número 2, el quiebre. Regla número 3, ¿desde dónde vino el precio? Es decir, dicho punto que generó el quiebre, porque este es el precio, este es el momento en el que se genera el impulso que genera este quiebre, y miramos entonces hasta dónde llegó el precio. En este caso lo que veríamos sería algo así y diríamos que llegaría hasta este punto, es decir, hasta un nuevo higher high. Y tenemos una última y quinta regla, en la cual lo que vamos a decir es que vamos a definir nuestro rango operativo. Entonces, nuestro rango operativo estaría comprendido por el punto del precio que generó el quiebre del punto estructural y el nuevo punto estructural. Entonces, nosotros diríamos que este sería nuestro, con ustedes, justo este sería nuestro rango operativo. Entonces, ¿qué es de qué nos sirve tener un fractal? Entonces, esto sería lo que nosotros llamamos un fractal, ¿listo? Un fractal o un rango operativo, eso es lo que estamos validando. Ahora, entonces, lo que vamos a ver es que muy probablemente, me quito esto para verlo más claro, el precio va a fluctuar dentro de nuestro rango operativo. Y mientras fluctúe dentro de nuestro rango operativo, es decir, no quiebre este punto, no genere un bajo más bajo que el anterior bajo, decimos que sigue alcista. Entonces él se va a poder mover todo lo que quiera por acá, pero nosotros decimos, como no ha roto esto, como sigue dentro de nuestro rango operativo y el order flow es alcista, va a seguir alcista, ¿listo? Entonces nosotros vamos a prever que esto, siempre y cuando se mantenga acá, es porque el precio va a ir para allá. Si rompe aquí, muy probablemente vaya a ser un cambio, pero si fluctúa aquí, es que va a seguir bajista, ¿listo? Entonces, aquí pues simplemente me gustaría mencionar, como decía Alejo, vemos que hay impulsos, que son los movimientos al favor de la tendencia, y hay retrocesos, que son los movimientos que están en contra de la tendencia. Y vamos a ver que usualmente estos retrocesos todo este retroceso toma más tiempo que lo que toma este impulso. Y entonces, ahí ya con esas simples reglas nosotros podemos validar un rango operativo. Entonces, vamos a hacer un resumen. Regla número 0, identificar si es el order flow. Entonces, si la tendencia es alcista o si es bajista. Regla número 1, vamos a buscar el último punto estructural. Luego, regla número 2, vamos a ver el punto estructural que genera el quiebre con cuerpo de vela. Regla número 3, desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre. Y regla número 4, hasta dónde llegó el precio, para finalizar con la regla número 5, que sería determinar el rango operativo o el nuevo fractal. Es importante seguir esta regla estas reglas en este orden para que no nos perdamos y podamos definir un fractal. Entonces, rápidamente quiero que hagamos un ejemplo, porque pues sí, muy bonito en los dibujos, pero veámoslo en la práctica. Entonces, regla número 0, definir qué tipo de order flow tenemos. Entonces, vemos que esto es un alto, ¿cierto? Y luego de ese alto hubo un punto que fue más bajo. Entonces, esto es un bajo. Y luego entonces vemos que aquí se genera un alto más alto que el anterior alto.
Entonces esto sería un higher high. Realmente el punto más alto que el anterior alto sería este. Y luego entonces vemos que se genera un bajo que es más alto que el anterior bajo, es decir, un higher low. Y como tenemos una consecución de higher highs y higher lows, porque entonces esto lo que veríamos es que esto también sería un higher high y esto también sería un higher low, es decir, este es un alto más alto que el anterior alto y este es un bajo más alto que el anterior bajo. Entonces, regla número 0 cumplida, check. Estamos en un order flow alcista. Ahora, regla número 1, identificar ese último punto estructural, que sería este. Ya lo tenemos marcado. Entonces tenemos nuestro higher high. Regla número 2, ver que este punto estructural haya generado un quiebre en el precio con cuerpo de vela. Entonces, si nos acercamos, vamos a ver que este punto generó un quiebre con un cuerpo de vela. No fue solo una mecha, no es como que haya llegado una mecha, sino que rompió este cuerpo de esta vela. Entonces, ese quiebre es válido porque se lo hizo al cuerpo de una vela. Entonces, ya hicimos regla número 0, order flow, regla número 1, punto estructural, regla número 2, quiebre, regla número 3, desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre. Aquí es muy obvio, vino el precio desde acá, desde este higher low. Es identificar este punto. Entonces simplemente lo marcamos. Ahora, regla número 4, ¿hasta dónde llegó el precio una vez generó el quiebre? Vemos que el precio llegó hasta aproximadamente acá, después de haber generado el quiebre. Entonces decimos que este sería nuestro rango operativo. De aquí hasta acá. Y todo esto sería nuestro rango operativo. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que si el precio fluctúa en nuestro rango operativo, como justo pasó acá, va a seguir la tendencia y va a seguir alcista. Pero en este caso, vemos que no respetó el rango operativo, sino que rompió ese último bajo más alto. Entonces, ¿qué pasó? En lugar de generar un bajo más alto o un alto más alto, en lugar de generar un alto más alto, genera un bajo más bajo que el anterior bajo, es decir, un lower low. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos lo que llamamos nosotros un cambio de tendencia. Esto sería un lower low. Entonces, pues ahí ya tendríamos que seguir validando para ver si la tendencia en efecto se puso bajista. Pero entonces, veamos un ejemplo aquí donde podemos ver un poquito más lo que sería la reacción. Entonces, volvemos a aplicar reglas. Order flow. Vemos que el lower low seguido de lower high, entonces bajo más bajo, seguido de un alto más bajo. Luego entonces un bajo más bajo, seguido de un alto un poco más bajo y así. Entonces, vamos a este punto. Regla número 1, ver el punto estructural. Regla número 2, ver que dicho punto estructural haya generado un quiebre con cuerpo de vela. Regla número 3, desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre. Regla número 4, hasta dónde llegó el precio después de haber generado el quiebre. Digo, hasta acá. Y regla número 5, rango operativo. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que mientras el precio se mueva entre estas dos líneas, se va a mantener bajista, porque es un order flow bajista. Entonces, mientras el precio fluctúe aquí, se va a mantener bajista. Y en este caso, vemos que sucedió. Fluctuó en nuestro rango operativo, reaccionó en un punto decisional y se mantuvo. Perfecto. Entonces, ahora ya que tenemos un fractal, ya que tenemos reglas para validar un fractal, lo que tenemos ahora que hacer es a darle caracteres de probabilidad a dicho fractal. Entonces, digamos, pongamos uno acá que sea un poquito más práctico. Y vamos a ver que le podemos atribuir 4 caracteres de probabilidad. Entonces, definamos el fractal primero. Vemos que aquí sería una estructura alcista porque vemos que este alto es más alto que el anterior alto y este bajo es más alto que el anterior bajo. Entonces decimos que estamos en un order flow alcista. Regla 0, check. Listo. Entonces ahora, regla 1, el punto estructural. Entonces vemos este punto estructural, este alto más alto. Vemos
que este punto estructural generó un quiebre con cuerpo de vela. Realmente esta yo no la tomaría porque esto es una manipulación, entonces realmente vendría a ser como el quiebre válido. Sin embargo, este también lo puede ser, solo que pues eso ya viene con la experiencia y la observación, pero entonces lo que nos dice la regla es que tiene que generar un quiebre con cuerpo de vela. Listo. Regla número 2. ¿Desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre? Vemos que vino desde acá a generar el quiebre. Entonces, regla número 3. ¿Hasta dónde llegó el precio después de haber generado ese quiebre? Llegó hasta acá. Y la última regla ya sería definir como tal lo que es nuestro rango operativo. Entonces, vemos que estamos acá y vemos que estamos acá. Esto lo llamaríamos nosotros nuestro rango operativo. Y como vemos, hasta ahí donde se ve, está fluctuando perfectamente. Nos está mostrando nuestro fractal perfecto y en efecto reaccionó en nuestra zona de alta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a ver que cada fractal tiene dos zonas. Va a tener zonas premium y va a tener zonas de descuento. Y estas zonas las vamos a ver simplemente dividiendo el fractal en dos, partiendo el fractal a la mitad. Entonces, vamos a decir que todo lo que está por encima del 50% de nuestro fractal es nuestra zona premium y todo lo que está por debajo es nuestra zona de descuento. Entonces, ¿para qué queremos saber eso? Sabemos que las zonas premium van a estar constituidas por precios caros y las zonas de descuento van a estar constituidas por precios baratos. Entonces, en las zonas de descuento, como los precios son baratos, nosotros vamos a comprar, porque es intuitivo. Cuando el precio es barato, nosotros compramos. Y como en este caso, aquí arriba estaríamos en una zona de precios caros, lo que vamos a querer hacer es vender, porque si yo tengo un activo cuyo precio es caro, yo lo que quiero hacer es venderlo. Y ya, digamos que partirlo en dos solo nos da una idea de, ok, por acá, en todo este pedazo, yo voy a buscar ventas y en todo este pedazo voy a buscar compras. ¿Listo? Ahora, después de haber identificado esas zonas, nosotros vamos a ver que los fractales tienen puntos de interés. ¿Y qué son los puntos de interés? Son las zonas de alta probabilidad que el precio se revierta, que haga un cambio. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de zonas de interés, puntos de interés. Vamos a tener un punto de interés en el origen del fractal y vamos a tener un punto de interés decisional, como lo mencionaba Alejandro, que es como donde el precio toma la decisión de seguir y generar el quiebre. Esos serían nuestras zonas de interés. Nuestros puntos de interés, que son las zonas de alta probabilidad donde reacciona el precio. Ahora, tenemos que ver que para el precio sea, digamos, difícil, entre comillas, llegar a la zona. Vemos que vino, generó el quiebre, llegó acá y aquí primero intentó generar ese retroceso, pero en realidad no lo generó tan fuerte y vuelve y se devuelve para arriba. Eso lo llamamos nosotros como liquidez interna y lo ponemos entre comillas como que al precio le cueste llegar a la zona. Entonces, vemos que trató de bajar a la zona, no pudo, se devolvió, reaccionó de nuevo y ahí sí llegó. Entonces, vemos que llegó a lo que llamamos nuestro punto de interés original, nuestro punto de interés extremo. ¿Y nosotros para qué queremos ese punto de interés? Porque ese punto de interés es una zona de alta probabilidad donde el precio se revierta. Entonces, si nosotros tenemos nuestro fractal, tenemos que estamos en una zona de descuento, dijimos que la zona de descuento está constituida por precios baratos, entonces queremos comprar. Y además de eso, tenemos el extremo del punto de interés extremo, entonces nosotros decimos, listo, llegó ahí, compremos. Dejamos un stop loss reducido, porque si baja más, se invalida, ¿no? Se invalida porque entonces rompe nuestro rango operativo. Entonces, hasta aquí máximo. Y decimos, vamos a comprar hasta el quiebre de la zona de descuento, más o menos hasta acá. Entonces, como vemos, en efecto, cuando el fractal llega a los puntos de interés, es muy probable que reaccione.
Si fuera un fractal bajista, el punto de interés estaría en la zona premium, es decir, buscaríamos vender. Pero como esto es un fractal alcista, lo que queremos es comprar, con tanto, el punto de interés está en la zona de descuento. Y como vemos, ahí simplemente hubiéramos podido nosotros poner una posición, más o menos hasta por ahí acá, y vemos que hubiéramos tenido un trade muy exitoso. Y bueno, eso sería básicamente lo que serían las 5 reglas para establecer el fractal y lo que serían digamos, los caracteres de probabilidad. Ahora, mucha charla, pero poca práctica. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Vamos a hacer todo lo que yo les acabo de mencionar, pero ahora en tiempo real y les voy a mostrar yo cómo opero, yo cómo defino entradas, ¿listo? Entonces, lo primero que yo hago es que yo me voy a una temporalidad semanal. Entonces, ahora que estoy en la temporalidad semanal, sigo las reglas para determinar el último fractal. Esto es tiempo real, esto ya es hoy, esto es que el mercado acaba de cerrar. Pero entonces una temporalidad semanal es muy alta. Uno no opera en una temporalidad semanal porque eso sería un trade de meses y la verdad nosotros no buscamos eso. Entonces, vamos a definir el order flow. Como vemos aquí, yo creo que para la mayoría ya es evidente, está bajista, porque entonces está la ejecución de bajos más bajos, seguidos de altos más bajos que el anterior bajo, y luego bajos más bajos, seguidos ante más bajos que el anterior bajo. Perfecto. Entonces, reglas. Regla 0, order flow, check, es bajista. Entonces, regla número 1, como es bajista, vamos a buscar un lower low. El último lower low antes del precio, que en este caso sería este. Este sería nuestro lower low. Justo este punto acá. El bajo más bajo que el anterior bajo. Este bajo es más bajo que este anterior bajo. Listo. Regla número 1, check. Ahora, regla número 2, ver que este bajo más bajo haya generado un quiebre con cuerpo de vela. En efecto, vemos que este punto estructural quebró esta vela con su cuerpo. Entonces, es válido. Entonces, regla número 2, check. Ahora, regla número 3, ¿desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre? Vemos que vino exactamente desde este punto alto más bajo que el anterior alto. Entonces, decimos que vino desde este lower high a generar dicho quiebre. Es el punto que genera el impulso que genera el quiebre. Listo. Ahora, regla número 4, que sería hasta dónde llegó el precio después de haber generado ese quiebre. Y sería hasta este nuevo punto, hasta este nuevo lower low, hasta este bajo más bajo que el anterior bajo. Y entonces definimos nuestro rango operativo. Decimos que como es la zona que está comprendida entre el punto que genera el quiebre y el punto hasta donde llega después de generar el quiebre, entonces decimos que este sería nuestro nuevo fractal bajista. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Este sería nuestro rango operativo. ¿Listo? Lo que tengo dentro de esas dos líneas rojas es nuestro rango operativo. Ahora, vamos a aplicar los caracteres de probabilidad. Yo les decía, entonces, tenemos que partirlo en dos. Y vamos a ver que tenemos zonas premium y zonas de descuento. Vemos que en este caso, como es un fractal bajista, lo que nosotros vamos a buscar son ventas porque creemos que va a seguir y va a generar un bajo más bajo. Entonces vamos a mirar que este fractal en específico tiene dos zonas de alta probabilidad aquí en esta zona premium. ¿Por qué premium? Porque los precios son caros, entonces queremos vender. Tenemos esta zona de acá, que está constituida por la vela que genera el movimiento, que esta sería el punto extremo, y tenemos esta zona de acá, que sería algo así como nuestro punto decisional. ¿Listo? Realmente vendría a ser algo así como, no, si es todo este. Entonces, ahora que yo ya tengo el fractal de la semana, me bajo, me voy al gráfico diario y hago lo mismo. ¿Por qué? Porque es un fractal, entonces vamos a ver las mismas estructuras tanto en semana como en diario. Pero entonces yo aquí veo y le doy contexto. Entonces, veo que aquí hubo un bajo más bajo que generó un quiebre, entonces aquí teníamos lo que llamamos un fractal bajista, teníamos un rango operativo, pero entonces este rango operativo, en vez de hacer esto y crear un nuevo punto para que siguiera bajista, entonces lo que hizo fue esto
intentó generarlo, pero ¡pum!, rompió. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un cambio de carácter o un cambio de estructura. Entonces vemos que aquí venía bajista, generó un cambio, entonces se puso alcista. Entonces ahora, como vemos que está alcista, pues cambiamos la perspectiva y validamos el fractal alcista. Entonces lo mismo, order flow que es alcista, el punto estructural, el quiebre, de dónde vino hasta dónde llegó. Y vemos que en este caso sería este y no este, porque si se fijan, esto no quebró con cuerpo, esto quebró una mecha, pero no un cuerpo, lo que lo hace inválido. Entonces nuestro rango operativo realmente está dado de este punto de acá, que sería el extremo de donde reaccionó el precio, es decir, desde dónde vino el precio a generar el quiebre, este quiebre, y hasta dónde llegó, que sería hasta acá. ¿Y por qué hasta acá y no hasta acá? Porque aquí este quiebre generó con cuerpo, pero esta mecha no quebró con cuerpo, de verdad. Si se fijan, aquí no hay ningún cuerpo que se haya quebrado. Rompió estas dos mechas, esta y esta, pero no es válido porque no es un cuerpo. Entonces decimos, tenemos este rango operativo. Entonces, ¿qué pasa? Este rango operativo, de nuevo, como es alcista, lo vamos a dividir en dos y tenemos zonas de descuento y zonas premium. Como es alcista y nosotros decimos que mientras se mantenga nuestro rango operativo va a seguir el order flow, buscamos son compras. ¿Y dónde buscamos las compras? En las zonas de precios baratos. Nosotros queremos comprar barato, siempre queremos comprar barato. Entonces vamos a ver que nuestros puntos de interés, ya sea el extremo o el decisional, que en este caso solo hay un extremo, va a estar en nuestra zona de descuento. Y en este caso sería algo así como esta. Y esa sería nuestra zona de alta probabilidad de reacción. Perfecto. Y ahora yo me bajo, me sigo bajando. Entonces, primero me fui a la semana y vi que estoy en un fractal bajista. Entonces yo sé y más o menos pienso que como estoy en este fractal al bajista, lo que el precio va a ser algo así como esto. Entonces, llego aquí, va a seguir esto, pueda que reaccione acá, baje acá, pueda que reaccione acá y ¡pum!, va a seguir bajista. Por eso es nuestro rango operativo. En diario, lo que yo vi es que está alcista y es mi rango operativo alcista. Entonces, yo lo que preveo es que va a pasar algo como esto, que el precio va a llegar, va a mantenerse dentro de su fractal, va a fluctuar, va a hacer su retroceso, pueda que vuelva a otro retroceso y ¡pum!, va a romper para allá. Esa es nuestra previsión porque estamos en un fractal alcista. Entonces nuestra previsión del fractal alcista es que va a romper al alza siempre y cuando se mantenga el rango operativo. Ahora, como les decía, me sigo bajando. Entonces, primero de la semana, solo para ver el fractal semanal, luego en diario para ver el fractal diario y las zonas de interés diarias, y ahora me bajo a 15 minutos. Ahora aquí en 15 minutos vamos a hacer exactamente lo mismo. Y nosotros, ¿qué nos interesa? Lo más actual, porque el pasado pues nos da indicios de dónde va a reaccionar, pero realmente no nos muestra la estructura real del mercado. O sea, pueden pasar muchas cosas, nos importa lo que está pasando en el ahora. Entonces, de nuevo, reglas. Vemos aquí que está marcado alcista, vemos que aquí hubo una manipulación, pero vemos que está marcado alcista, es decir, llegó acá, hizo algo así como esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, y en general lo que vemos es una sucesión de altos más altos seguidos de bajos más altos que el anterior bajo. Entonces, reglas. Regla número 0, order flow. Listo, ya sabemos que es alcista. Regla número 1, identificar el punto estructural previo al precio. En este caso sería exactamente este. Este sería nuestro higher high. Nuestro alto más alto. Nuestro higher high. Este que vemos acá. Este punto. Ahora, regla número 2, ver que ese punto estructural haya generado un quiebre con cuerpo de vela. Vemos que en efecto, ya muy actualmente, esto fue hace un par de horas, generó el quiebre con cuerpo de vela. Perfecto. Regla número 3, ¿desde dónde vino el precio a generar dicho quiebre? Entonces, vemos que viene desde este lower high, desde este higher low, perdón, desde este bajo más alto que el anterior bajo. Y sería este punto acá. Regla número 4, ¿hasta dónde llegó el precio después de haber generado el quiebre? Vemos que llegó hasta el nuevo punto estructural, hasta este higher high. Entonces, regla número 5, vamos a encerrar nuestro rango operativo, que estaría comprendido entre desde dónde se generó el quiebre hasta dónde llegó después de haber generado el quiebre. Es decir,
de acá hasta acá. Y este sería nuestro nuevo fractal de 15 minutos. Y aquí ya podemos entonces más o menos tomar decisiones. De nuevo, lo que vamos a hacer es ver zonas premium y zonas de descuento. Entonces, como es un fractal alcista, nosotros queremos comprar. Y si queremos comprar, lo que buscamos son precios baratos. Y los precios baratos están en la zona de descuento. Y entonces vamos a marcar nuestro punto extremo y nuestro punto decisional, que exactamente serían esta zona de acá y esta zona de acá. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos que pase? Esperamos que el precio se mueva en este rango operativo, haga algo así, pueda que llegue acá y reaccione, o pueda que siga moviéndose, reaccione, no reaccione en el decisional, rompa esta zona y se vaya para arriba. Esta es nuestra previsión. Ya sabemos que va a ser el precio. ¿Por qué? Por fractalidad. Nosotros sabemos que en este momento estamos después de la generación de un impulso, viene el retroceso. Entonces estamos en el retroceso del fractal alcista de 15 minutos. Entonces, ya teniendo estas zonas, nosotros podemos tomar decisiones. Si sabemos que el fractal es alcista en 15 minutos y va a venir a esta zona y muy probablemente siga el order flow alcista, ¿por qué va a seguir el order flow alcista? Porque no ha llegado a la zona de reacción bajista diaria. Entonces, va a seguir alcista porque no ha llegado a esta zona donde en diario puede reaccionar. Entonces, ¿qué queremos ver? Ahora nos vamos a bajar a 3 minutos aproximadamente y vamos a ver que en efecto el precio está fallando en hacer un nuevo higher high. Es decir, en efecto está haciendo el retroceso. ¿Por qué? Porque si vemos aquí más cerca en un minuto, podríamos ver que acá hay algo así como un fractal bien pequeño. Entonces tenemos este fractal, tendríamos este rango operativo y entonces en lugar de hacer esto, hizo esto. Y generó un bajo más bajo que el anterior bajo. Entonces sería algo así como el cambio de estructura. Y esto ya sería como una confirmación del cambio de estructura. Y no solo tenemos el cambio de estructura, sino que tenemos un nuevo quiebre. Entonces, es decir, tenemos un nuevo fractal muy pequeñito. Esto es un minuto. Entonces tenemos un fractal aquí chiquitico. Vamos a marcarlo rápidamente. Sería de aquí hasta acá. Entonces, pues básicamente reglas. Regla número 0, order flow. Es decir, bajista. Listo, entonces regla número 1, punto estructural, es decir, lower low, Listo, regla número 2, ¿desde dónde? Regla número 2, el quiebre, y que el quiebre se haya hecho con cuerpo. Como vemos aquí claramente, lo hizo con el cuerpo de una vela. Regla número 3, ¿desde dónde vino el precio a generar este quiebre? Vino desde acá a generar este quiebre. Regla número 4, hasta dónde llegó después de haber generado el quiebre, vemos que llegó aquí hasta este bajo más bajo que el anterior bajo. Entonces vemos que en efecto está cumpliendo, nos está fluctuando en nuestro fractal bajista. Como es bajista, buscamos vender porque asumimos que se va a seguir el order flow y no solo que se va a seguir el order flow, sino que va a venir a nuestra zona de 15 minutos. Nosotros sabemos que pueda llegar acá antes de subir, entonces vamos a vender hasta ahí. Luego, entonces, caracteres de probabilidad. Tenemos la zona premium y la zona de descuento, dada por el 50% del fractal. Como es un fractal bajista, buscamos vender. Entonces buscamos precios caros. Los precios caros están en la zona premium. Entonces podemos tomar este punto de interés extremo de esta misma zona premium. Entonces podemos tomar exactamente esta vela. Y listo. Ya con eso, nosotros tenemos un fractal de alta probabilidad. Tenemos la confirmación de un cambio. Sabemos que muy probablemente este fractal de 1 minuto le está haciendo caso a los 15 minutos, porque vemos que en 15 minutos puede llegar acá antes de subir, y vemos que en diario puede llegar exactamente a la zona de 15 minutos antes de bajar. Entonces, perfecto, aquí ya podemos poner una orden, aquí ya podemos poner un trade. Aquí simplemente ya lo que haríamos nosotros, como esta zona está tan grande y como acá hay liquidez, yo le tomaría el 50% de la zona, es decir, yo tomaría algo así, partiría esta zona en 2 y ya aquí yo pondría una orden pendiente, la programaría en el MetaTrader y diría, vamos a poner nuestros stop loss hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque si se pasa de ahí, rompió nuestro rango operativo y ya no nos interesa. Entonces vamos a poner 3 pips de stop loss, nada más, solo 3 pips de stop loss. Y ahora vamos a decir que el precio va a llegar a generar el nuevo lower low. ¿Por qué? Porque justamente esa es la razón de la fractalidad, la razón de la justificación del fractal. Impulso
retroceso, fluctuación, pueda que le cueste un poco llegar, pueda que llegue aquí a la zona y ahí sí genere el nuevo lower low. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de 15 minutos. Pero entonces, antes de llegar a esa zona de 15 minutos, pueda que genere mucha estructura. Entonces, nosotros realmente lo que creemos es que el precio va a ser esto, pueda que llegue acá, reaccione, pueda que siga haciendo estructura, llegue aquí a esta zona y ahí sí se vaya. Entonces, podemos vender hasta la zona de 15 minutos. Y listo, muchachos. Aquí ya tenemos un trade que si ustedes quieren lo pueden programar. Y listo, mi gente, básicamente sería eso en términos de lo que es la fractalidad y de cómo yo determino un trade a punta de estructura de mercado. Y como vemos, esto es un trade con tres tips de stop loss y con 200, con 3 pips de stop loss y de 27 pips de take profit. Es decir, un trade de relación riesgo-beneficio 1.10 aproximadamente. Podemos dejarlo 10 ahí al quiebre. Entonces, aquí estaríamos dispuestos a perder, no sé, $1 a cambio de ganar 10. Y esa es la magia de ver la estructura, que podemos tener entradas muy precisas. Y bueno, básicamente esto es como yo opero. Uso las reglas del fractal, le doy caracteres de probabilidad al fractal, identifico el fractal semanal, identifico el fractal diario, identifico el fractal de 15 minutos y luego me bajo un lower time frame, ya sea 5, 3 o 1 minuto, para determinar una entrada. Entonces, si ustedes quieren, ustedes pueden programar esto para que prueben la estrategia. Esto ya es un trade, esto ya es una operación. Entonces, ustedes pueden llegar al MetaTrader y poner estos datos en el MetaTrader. Pueden poner un sell limit con entrada en 115.43.0. Esto es el UE100 o el NA100 o el NQ. Esto simplemente es el índice de las 100 empresas no industriales más grandes de Estados Unidos. Y ya, básicamente eso es lo único que necesitamos para determinar una entrada. Espero les haya, digamos, aportado algo, hayan entendido más o menos y si quieren programen si ya tienen su MetaTrader y tienen una cuenta demo, programen para que puedan probar la estrategia. Y pues hasta ahí llego yo. Espero de verdad haya podido aportar, espero hayan podido ver yo cómo opero, yo cómo tomo decisiones para tomar un trade en el mercado. Y nada, les deseo una muy buena noche y muchísimas gracias por estar acá. Alejandro les va a mencionar un par de cosas también. Y entonces quisiera preguntarles, George, Félix, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? No, todo súper claro, con el ejemplo, la explicación. Gracias. Vale, listo, con mucho gusto. Félix, ¿tú tienes alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Gerardo, pues lo único, no pude grabar esta presentación. ¿Ustedes la alcanzaron o sea, la grabaron? Sí, sí, Félix, no te preocupes, la sesión está quedando completamente grabada. Yo creo que la podemos hacer ahí llegar, te la podemos inclusive llegar, nos puedes hacer, nos puedes... ¿Félix de dónde viene? ¿El grupo de Facebook o de alguno de los Instagrams? ¿Todos vienen de Facebook? No le escuché a Alejandro lo que dijo. Félix, te preguntaba que tú de dónde vienes, ¿de Facebook o vienes de Instagram? No, de Facebook. Ah, listo. Entonces, No. Jorge, ¿vienen de dónde? Porque por Facebook compartimos la información de dónde vamos a subir la clase, posiblemente a YouTube, y para que puedan tener el repaso de esta clase. Entonces, pues no te preocupes, ahí mismo en el chat donde encontraste el link, vas a encontrar otro link, quizá un YouTube privado donde vas a encontrar la clase, todo está quedando grabado, Félix, para que puedas repasar y como te digo, si tú ya sabes manejar el MetaTrader, si tú ya tienes una cuenta demo, te invito a que programes para que pruebes que en efecto la estrategia sirve. Pueda que toques stop loss, porque esto es probabilístico y el trading no es una ciencia exacta, el trading es completamente probabilidad, pero al tratarse de probabilidad, la magia y la rentabilidad se da cuando gestionamos el riesgo, cuando estamos dispuestos a perder 1 y ganar 10. Y listo, eso sería mi parte por hoy. Les deseo una muy buena noche y de verdad muchísimas gracias por asistir hoy a la sesión. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Para finalizar,